iniciemos nuestro segundo contexto. Literalmente, los hongos son capaces de producir desde procesos asmáticos, procesos alérgicos, erupciones cutáneas, lesiones cutáneas en general, a infecciones pulmonares, a infecciones invasivas y diseminadas. ¿Sí? Literalmente, los efectos de los hongos en el cuerpo humano son innumerables, ¿sí? Con una cantidad de signos, síntomas y síndromes y espectros clínicos que increíblemente los vamos a ver todos, vamos a ver bastante, ¿sí? Pero en cuanto a los estados patológicos, retomando lo que había dicho el doctor, vamos a ver los estados patológicos asociados a los hongos. El primer estado patológico tiene que ver con la ingestión directa de un macromiceto, ¿sí? Y se conoce como micetis, ¿sí? Aquí básicamente lo que uno hace es, o la persona o el paciente, consume el hongo que es tóxico, ¿sí? El hongo tóxico, al digerir el hongo, se libera la toxina y una vez liberada produce daño en los tejidos, ¿sí? Produce desde daños hepáticos, digestivos, vasculares y nerviosos. La toxicidad es directa, ¿sí? Depende del grado de consumo, ¿sí? De los metabolitos secundarios que generalmente son derivados del psicopéptidos o del LSD, ¿sí? Pues estas toxinas pueden ser o alucinógenas o literalmente venenosas. Pero lo que primero, como les había dicho yo ahorita, lo primero que alteran básicamente son las pruebas hepáticas, que es lo que uno hace, y obviamente dañan toda la mucosa gastrointestinal. Como nosotros no tenemos la cultura, como en los países mediterráneos, de ir en otoño a hacer cosecha de setas, pues nosotros no tenemos básicamente ese problema. Pues los que viven o los que van de paseo, por ejemplo, a Villa de Leyva, a coger estos hongos con psilocibina, pues a lo mejor sí, ¿sí? Pero nosotros, literalmente, este problema es muy europeo, muy americano. La otra es el estado en el que no es que se consuma el hongo como tal, sino que se consumen alimentos contaminados con el metabolito secundario liberado que es toxigénico, ¿sí? Es, por ejemplo, es el grano contaminado de grandes hilos, ahí cayó el hongo, por ejemplo, Aspergillus, por ejemplo, Fusarium penicillium, y ahí ese metabolismo, el metabolismo secundario asociado es el que produce la enfermedad. Produce una enfermedad por contacto a la micotoxina muy similar al micetismo, ¿sí? Suele ser procesos mucho más graves y mucho más agudos. El micetismo depende de la cantidad, o es agudo o es crónico. Lo otro son los estados hiperalérgicos, que tienen que ver básicamente con la inhalación o el contacto de las esporas ambientales. Y aquí no tiene que ver que el hongo sea bueno o malo, sino depende de la respuesta del paciente, la sensibilización del paciente, ¿sí? La formación de inmunocomplejos, la respuesta alérgica del paciente, ¿sí? Y el contacto con ellos. Estos hongos son los responsables directos de procesos asmáticos, de erupciones cutáneas directas. Y lo otro, que es lo que nos vamos a centrar, es en la psicosis, ¿sí? En la psicosis, que pueden ser desde superficiales hasta oportunistas, y es una infección directa con proliferación, colonización de los tejidos, y dependiendo del estado inmunológico del paciente o el factor de riesgo presente, pues va a producir enfermedad. Entonces, miremos nuestro mismo contexto y literal. Con tanta cantidad de hongos, miles de millones de especies, con la mortalidad asociada que les dije ahorita, pues realmente son muy pocos los que actualmente son responsables de enfermedad realmente grave en estos pacientes, ¿sí? Existen hongos que son capaces de producir enfermedad desde estados superficiales a estados alérgicos. En realidad, los hongos, para volverse oportunistas, no depende del hongo, sino depende básicamente del paciente como tal. Y en cuanto a las vías de infección, ya hablando de las vías de infección, como yo les dije, en general, las interacciones con los microorganismos y el medio ambiente hacen que las vías de infección sean endógena, exógena e interhumana. Pero como yo les dije, en general estos hongos solo tienen dos vías: la endógena, que es el hongo que forma parte de la microbiota, y la exógena, que son los saprófitos microambientales, ¿sí? La infección interhumana es muy poco frecuente, casi inexistente,
y en algunos dermatofitos y en las lesiones de piel, ¿sí? Y en cándida, que el modelo de cándida y candidiasis por cándida auris lo vamos a ver. Entonces aquí, en teoría, vamos a tener o un proceso agudo, ¿sí? Que recuerden que los procesos agudos son menos de 3 semanas, son procesos impactantes, abrumadores, o un proceso crónico que ya va de meses. Y lo que tenemos que tener presente aquí es el estado inmunológico del paciente. Si estamos hablando de un paciente sano, inmunológicamente hablando, o si estamos hablando de un paciente inmunológicamente. ¿Nos dice niño contexto? Bueno, aquí se trata de conocer las poblaciones de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad fúngica invasora o la infección fúngica, ¿sí? Donde realmente la aproximación diagnóstica tiene muchas dificultades. Entonces, lo primero que vamos a tener presente es que para que se nos facilite la vida, lo primero es la asociación pegada a la sospecha clínica, así como les digo. Paciente en UCI, uno habitualmente, paciente UCI, estancia hospitalaria prolongada, uno habitualmente piensa en candidiasis invasora, ¿sí? Paciente que está en unidad de trasplante, sobre todo trasplante, en unidad de trasplante de sectores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y se está en fase en fase de rechazo, ¿sí? Uno está pensando en aspergillosis invasora, ¿sí? Paciente quemado, politraumatizado o paciente superviviente de catástrofe y uno está pensando en mucormicosis. Al igual que piensa en mucormicosis si el paciente es diabético descompensado o cetoacidótico. Es así es que uno tiene que pensar, ¿sí? Lo otro que tiene que pensar es que uno tiene que diferenciar dos conceptos, que es un patógeno primario y que es un patógeno oportunista, y que nos sirve para hacer diagnóstico. Entonces vamos a ver cómo es eso. Para diferenciar, uno lo hace como con categorías clínico-micológicas, y eso depende de qué. Primero, el estado inmunológico del paciente, que eso es lo primero que vamos a tener presente. Y cuando estamos hablando de patógeno primario, hay un concepto que yo les dije que no utilizamos mucho, que es la virulencia del hongo, pero aquí lo vamos a tener algo presente. Entonces vamos a tener que como patógenos primarios es lo que antiguamente se conocía como endémicos o hongos de área geográfica restringida. Nosotros vamos a ver en clase Histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoforme. Nosotros somos poco originales al ponerle los nombres. Produce, en el caso de Histoplasma capsulatum, histoplasmosis, y en el caso de Cryptococcus neoforme, criptococosis. Sí, literalmente. Y patógenos oportunistas están estos, vamos a ver Candida y Aspergillus, que son los más importantes. Candida, procesos candidiásicos, y Aspergillus, aspergillosis. Entonces miremos cuáles son las definiciones de un patógeno primario. Lo primero, cuando uno habla de un patógeno primario, uno está hablando de dos condiciones. Si el paciente está sano inmunológicamente hablando, o si el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso. Ustedes ya vieron virus, ¿sí? ¿Se acuerdan el estado VIH y el estado SIDA? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el estado VIH es un estado serológicamente positivo, que en general está asociado con un recuento de CD4 estable, que el paciente no tiene tratamiento antirretroviral? Cuando el paciente debuta SIDA, es el estado en el que el paciente requiere tratamiento antirretroviral porque hay una caída directa de los CD4 y es cuando empiezan las enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces, estos estados son muy comunes en las infecciones oportunistas y hay varias infecciones micóticas que hacen al paciente debutar SIDA. Es decir, si uno conoce el estado virológico de su paciente, ¿sí? y diagnostica una de estas enfermedades, el paciente debutó SIDA. Y si la diagnosticó y no se conoce el estado inmunológico del paciente, Aspergillosis. Gracias, doctor. Buen diagnóstico. Y no conoce el estado inmunológico del paciente, a ese paciente hay que hacer un rastreo de VIH, ¿sí? Entonces, aquí cuando uno habla de patógeno primario, uno está hablando de dos estados. Si el paciente está sano, hablemos de sano, cuando hablemos de micología, es inmunológicamente competente. Eso es, por ejemplo, que el paciente es un paciente sano, que, por ejemplo, se va a recorridos oportunísticos, ¿sí?
Y estos hongos generalmente están en un área geográfica restringida, ¿sí? El paciente entra dentro del nicho del hongo, disturba el nicho, aeroliza el hongo y el hongo entra por aerolización vía pulmón. Por lo tanto, la pulmoninfección es pulmonar. Pero como el paciente está sano, en general, en el 90% de las veces, cura espontáneamente y son asintomáticos. Hay algunos pacientes que son sanos, ¿sí? Que depende de la cantidad del inóculo. Estos pacientes pueden tener algún tipo de complejidad, pueden tener síntomas gripales, malestar general, inclusive dolor de hueso, inclusive si se le toma una placa se ve algunas manifestaciones asociadas, ¿sí? Ese es un patógeno primario, pero si el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso, este hongo aquí se va a comportar como un oportunista como tal, ¿sí? Porque aquí ya no depende del hongo, sino depende del estado inmunológico del paciente. ¿Me entienden el concepto? ¿Entendieron? Ahora bien, ¿qué significa que sea patógeno oportunista? Aquí, cuando es patógeno oportunista, literalmente no depende del hongo. Depende, es básicamente del estado inmunológico del paciente. Literalmente estamos frente a un paciente con algún tipo de inmunocompromiso, factor de riesgo o factor desencadenante, ¿sí? Literalmente aquí el hongo no está en un área geográfica restringida, sino está en todo el mundo, ¿sí? El agente etiológico causante de la enfermedad oportunista puede ser un hongo integrante de la microbiota del paciente o puede ser un hongo que sea externo, que ha inhalado. La fuente de contacto primario puede ser vía pulmón o ser cualquier vía. ¿Cuál es el problema de estos hongos? Que literalmente estos hongos tienen una tasa de morbilidad amplísima, una tasa de mortalidad amplísima, por lo tanto se consideran altamente virulentos, por lo que son necesariamente tienen que tratarse. Esa es la diferencia entre un patógeno primario y un patógeno oportunista. ¿Vamos? Ahora bien, dentro de los patógenos oportunistas hay una definición que debemos tener clara y es la definición de lo que es enfermedad fúngica invasora o EFI. ¿Qué es enfermedad fúngica invasora? Como yo les había dicho esto, aunque la infección por hongos es común, la diagnostica hasta la propaganda, ¿sí? La enfermedad fúngica invasora sí es muy rara, gracias a Dios. ¿Pero qué es enfermedad fúngica invasora? La enfermedad fúngica invasora o EFI es la que le da al paciente con algún tipo de inmunocompromiso o está críticamente enfermo, ¿sí? Es una micosis invasora en estos pacientes, que está asociada a una elevada mortalidad, ¿sí? Una enfermedad oportunista, y que si se maneja a tiempo, si se trata a tiempo, pues puede ser reversible. Eso es una EFI, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que se desarrolla el EFI? Lo primero, el paciente. Si el paciente tiene un antecedente, un factor de riesgo ocupacional o exposicional, y ya es ambivalente la capacidad del hongo de adaptarse, o si es suficientemente patógeno o inclusive virulento, y el ambiente rondante, el nicho biológico, o si por ejemplo el paciente está hospitalizado en un hospital donde hayan construcciones y aeroliza y el hongo esté en el ambiente, ¿sí? Eso es en cuanto a esto. Y hay otra característica. Si bien es cierto que los factores genéticos e inmunológicos hacen que las enfermedades fúngicas prosperen, ¿sí? Y eso tiene relación con algunas razas y etnias, las razas negras, las razas asiáticas, el sexo masculino, son mucho más largas a las infecciones fúngicas, excepto la pulmonogenitis candidíasis, por obvias razones, ¿sí? Las enfermedades micóticas son de hombres, no son de mujeres, literalmente, ¿sí? Si bien es cierto, la disparidad en las condiciones sociales, socioeconómicas, hace que haya determinantes socioeconómicos que hacen que estas enfermedades prosperen en ciertos grupos. Por ejemplo, en los desplazados por las guerras, en los que no tienen buenos accesos a los medicamentos, buenos accesos a los recursos, en las poblaciones migrantes, en las poblaciones que tienen abuso de drogas, en las poblaciones que son desempleadas, en las poblaciones que tienen hábitats suburbanos
deficientes. Hay algunas exposiciones, algunas antecedentes oposicionales por trabajo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que hay que determinar. Y cuando uno habla de la falla de tratamiento, ¿sí? La falla de tratamiento, ¿por qué no funcionan los antifúngicos? Pues uno también lo mira desde el punto de vista del paciente. A veces no es el antifúngico como tal, el fármaco, sino es el paciente, el estado inmunológico del paciente, donde se haya localizado el primario o el sitio santuario, el logo o el tamaño del inóculo, y no necesariamente tiene que ver con el fármaco. Sin embargo, el fracaso terapéutico es multifactorial. Ahora bien, esto es lo que vamos a ver, lo rojo es lo que vamos a ver en clínica, de espectro clínico. Las infecciones micóticas se clasifican según el grado de profundidad de la lesión y tejido que comprometen. Vamos a ver micosis superficiales, vamos a ver pitiriasis, versicolos y dermatofitos. De micosis por implantación vamos a ver esporotricosis, cromoblastomitosis y micetomas. De las infecciones oportunistas vamos a ver aspergillosis, candidiasis, criptococosis, mucormicosis y neumocistosis. Y de infecciones sistémicas o por patógenos privados solo vamos a ver histoplasma y PAR. Bastante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos? Ok, pasamos al tercer video. Entonces, ¿preguntas? ¿Quieren descansar un minuto antes del video?